Buenas noches, mi nombre es José Aparicio, soy médico internista y nefrólogo y he dedicado gran parte de mi vida pues, a tratar pacientes hipertensos y estudiar sobre el tema. Le agradezco a Biocien pues, la invitación para compartir a través de este canal y en la siguiente media hora trataré de darles alguna orientación sobre lo que se refiere a los niveles de prevención en el tema de hipertensión arterial. Sabemos que el tema de hipertensión arterial es un problema muy severo de salud pública. La hipertensión tiene mayor mortalidad que muchísimas de otras enfermedades de gran importancia. Tiene más mortalidad que el cáncer, que las enfermedades pulmonares, las enfermedades respiratorias o pulmonares, los problemas cerebrovasculares, los problemas cardíacos. Y la razón es que la hipertensión es el sustrato fisiopatológico para el desencadenamiento de una serie de problemas que a su vez conducen a morbilidad y mortalidad. De tal manera pues que a pesar de ser un problema silente, poco publicitado, solapado, que no tiene el impacto de otras enfermedades porque es muy crónico, pues es el desencadenante de cantidad de procesos que terminan con una mortalidad muy alta o con morbilidad. En este momento pues vamos a revisar algunos aspectos teóricos, como por ejemplo la definición de hipertensión. Es muy sencillo, simplemente es tener los valores de presión arterial por encima de lo que se considera normal. Y lo que se considera normal varía mucho de una clasificación a otra. Lo cierto es que hay clasificaciones, la más reciente, la del año pasado, de la Asociación Americana del Corazón, donde definen que la persona tiene la presión normal cuando está por debajo de 120 milímetros de mercurio la presión sistólica y por debajo de 80 milímetros de mercurio la presión diastólica. Por supuesto se ha traído mucha controversia, hay otras clasificaciones que consideran normal un poco más alto, pero no es el tema de esta reunión. Simplemente quería insistirles en la importancia de la hipertensión como un flagelo que afecta a toda la humanidad y de no hacer, pues, tomar las medidas preventivas necesarias, pues continuaremos perdiendo personas y teniendo muy mal control. A manera de ejemplo quería expresarles que hay unas estadísticas que es importante conocer para tomar conciencia del real problema que significa la hipertensión. Por ejemplo, en los países civilizados, entre los años 70 y 80 del siglo pasado, ellos tenían las personas hipertensas que sabían que eran hipertensos, más o menos ascendían al 50%, al 51%, en esa época, entre los años 70 y 80. Posteriormente, a través de diferentes campañas que conversaremos posteriormente, más adelante, pues eso mejoró y el grado de conocimiento de las personas sobre tener la enfermedad ascendió hasta más de un 80%, cosa que es un logro inmenso, considerando pues todo lo que hay que hacer, lo que hay que trabajar para lograr esa meta. Comparándolo con nuestros países, hablando específicamente de Latinoamérica, nosotros en la actualidad, hace pocos años, el conocimiento de nuestros pacientes de ser o no hipertensos es del 50%. Un poco más o un poco menos, dependiendo de cada país, por el promedio, más o menos del 50%. Lo cual indica que estamos igual que los países desarrollados hace 40 años. Ellos han avanzado en el control de la hipertensión y el manejo efectivo, y nosotros todavía manejamos cifras que ellos tenían hace 40 años. Por eso es que es sumamente preocupante esta situación. Por otra parte, el del grupo de pacientes conocidos hipertensos, en aquellos años, entre los 70 y 80, en los países desarrollados, recibían tratamiento alrededor de un 30%. En los siguientes años, a través de los programas que dije antes, fue mejorando esa cifra y en la actualidad se considera que un 75% de los pacientes hipertensos reciben tratamiento médico. Volvemos a Latinoamérica. En nuestro medio, pues estamos con la misma cifra que tenían ellos en los 70 y los 80. Aproximadamente un 25% de nuestros pacientes hipertensos de ese universo son los que reciben tratamiento efectivo. Y el siguiente número estadístico es más preocupante aún, porque se refiere al número de pacientes controlados. Los pacientes controlados, volvemos a los países desarrollados, en los años 70 y 80, ellos controlaban aproximadamente un 10% de los pacientes. Un 10% de todos los pacientes hipertensos en tratamiento lograban controlarse. Una cifra sumamente baja y un desperdicio de recursos.
Imagínense ustedes todo el trabajo que hay que hacer para atender esa masa de hipertensos para que solamente se les controle el 10%. Sin embargo, a través de diferentes campañas, lograron llevar hoy en día hasta más del 50% de control. Es decir, que ellos, con las estrategias que siguieron, lograron subir del 10 al 50% de buen control de sus hipertensos en ese lapso de tiempo. Nosotros en Latinoamérica tenemos ese 10% que ellos tenían en los años 70 y 80. Es decir, que de todos los pacientes que nosotros tratamos en Latinoamérica, solamente controlamos el 10% por diversas razones. Por razones inherentes al paciente, al médico, al sistema de salud y otra serie de variables que no vamos a ampliar acá porque el tiempo es limitado. Sin embargo, lo que quiero llamar la atención es para despertar su preocupación con respecto a este tema, por cuanto estamos tratando muy mal a nuestros pacientes hipertensos y realmente pues todo este problema conduce pues a una serie de enfermedades y complicaciones que no vamos a detener si seguimos manteniendo los mismos parámetros que tenemos hasta ahora. Bien, entonces vamos a hablar de los niveles de prevención. Lo que se refiere a los niveles de prevención, la Organización Mundial de la Salud ha establecido para todas las enfermedades 3 niveles: el nivel primario, el nivel secundario y el nivel terciario. El nivel primario se refiere a actuar antes que aparezca la enfermedad, llámese como se llame, cualquier enfermedad. La cuestión está en ejercer los mecanismos necesarios de educación, de promoción de la salud, de una serie de estrategias para lograr que esa enfermedad no se presente tardíamente en el tiempo. Que la gente padezca esa enfermedad, pues si es que va a desarrollarse, pero más adelante, que le dé tiempo de tener una vida pues normal y de esa manera pues logramos disminuir la prevalencia de estas enfermedades. Bien, con respecto a la hipertensión, este término que se aplica a la hipertensión, lo de prevención primaria, ¿qué es lo que se hace en ese momento? En ese momento lo que se hace para prevención primaria, lo que se hace son las medidas que indican la promoción de la salud y la educación. Con respecto a la promoción de la salud, pues fomentar, eso se hace a nivel nacional en los países que lo hacen. No son esfuerzos aislados, o sea, son campañas nacionales de concientización imbricadas en el sistema nacional de salud de cada país y logran pues resultados favorables. La promoción de la salud se refiere a modificar una serie de factores de riesgo, como pueden ser, por ejemplo, la ingesta de sal. Sabemos que en la medida que las poblaciones que consumen más sal se hacen más hipertensas que las que consumen menos. Sin que esto quiere decir que los hipertensos no pueden comer sal, claro que pueden comerlo, solo que lo que se logra, lo que se debe hacer es reducir la cantidad de sodio que se ingresa al organismo. Eso en algunos países desarrollados se ha logrado, específicamente lo de la sal, actuando en connivencia con la empresa privada. ¿Por qué? Porque todos los alimentos que vienen procesados, vienen enlatados, por ejemplo, tienen una concentración alta de sodio para evitar su deterioro, para preservarlos. De igual manera, las cadenas de comida rápida y otras más, restaurantes en general, usan grandes cantidades de sodio en las preparaciones de sus alimentos. Entonces, se han llegado a acuerdos en estas naciones donde se disminuye el aporte de sodio de sus alimentos. Entonces se hace a nivel de manera muy grande, de manera gigantesca en todas las naciones, en todo el ámbito de la nación, llámese naciones europeas o llámese Estados Unidos o Canadá, como fuera. En algunos de ellos se han hecho estas campañas, se disminuye el aporte de sodio a la población, que no lo va a consumir en la misma cantidad que lo hacía previamente, porque le disminuyen la concentración a cada uno de estos productos. Y con eso se ha logrado hacer prevención primaria y disminuir la prevalencia de hipertensión en esos países. Independientemente de que, como sabemos, la hipertensión tiene base genética, pudieran desarrollar estas enfermedades más adelante. Sin embargo, se retrasa su presentación. Y lo otro es que cuando se trata de hipertensión secundaria es aquella que obedece a otra causa, una causa definida, una enfermedad de base que a su vez produce hipertensión. La que se llama hipertensión primaria es aquella a la que no le conocemos causa. La persona es hipertensa, pero tiene todos sus sistemas normales, todos los exámenes que le hacemos son normales. De tal manera pues que cuando es hipertensión secundaria podemos influir más con estas campañas sobre las causas que originan hipertensión secundariamente para prevenirla. Entonces estamos haciendo prevención primaria, que como ustedes ya pueden haber observado, es antes que aparezca la enfermedad. Se llama prevención prepatogénica, que es la que aparece, que es la que se hace antes de aparecer la enfermedad. Y esa es muy importante porque a través de esa
Ese es el basamento para disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad, las tasas de prevalencia de hipertensión y, en fin, toda la cadena que sigue al curso natural de la enfermedad. Con respecto a la hipertensión secundaria, perdón, a la prevención secundaria es la que se llama prevención patogénica. ¿Por qué? Porque la prevención secundaria se basa en que ya la enfermedad está establecida. La enfermedad está establecida y lo que vamos a hacer es, mediante la prevención, hacer un diagnóstico precoz. Mientras más precoz se haga el diagnóstico, mayores probabilidades haya que prevengamos las complicaciones u otro tipo de problemas que pueden tener estas personas. Entonces, refiriéndonos específicamente a hipertensión, ¿cuáles son las medidas de prevención secundaria más efectivas? Esa es la prevención precoz, la prevención en apenas aparezca la hipertensión. Y es muy importante que recordemos a los adolescentes y a los niños, porque siempre tenemos la tendencia a pensar en adultos cuando se trata de hipertensión, obviando que en niños hay una prevalencia del 5%. El 5% de los niños son hipertensos y a ellos nadie les toma la presión, mientras que en adolescentes el 10% se hace hipertenso y tampoco nadie los detecta. Son detectados cuando ellos son adultos, y al ser adultos ya han desarrollado complicaciones y porque el diagnóstico es tardío, entonces tienen peor pronóstico. Bien, de tal manera pues que la prevención secundaria, el objetivo es hacerla a muy temprana edad, lo antes posible, cuando apenas está en sus inicios. Para eso se han ideado estrategias en otros países donde la detección o la pesquisa se hace en las propias comunidades, casa por casa. Y la razón de hacer esto es que, lo que decíamos antes, la mitad de los hipertensos en nuestra zona, en nuestra región, no saben que lo son. Si ustedes convocan a los hipertensos a los hospitales para que vayan a tomarse la presión o para ver el grado de control que tienen, o si lo son, no van a ir los que se consideran sanos, van a ir los que saben que son hipertensos. Es por ello que la detección precoz, la prevención secundaria, se hace yendo casa por casa y actuando en el grupo familiar, explorando la presión arterial en todos los miembros del núcleo familiar, y es así como se obtienen resultados reales, resultados efectivos. Allí se detectan pues un grupo de personas que no podríamos detectar de otra manera. Tuvimos una experiencia en un centro de enfermedades cardiovasculares que yo dirigí hace muchos años, donde hicimos esta labor. Hicimos esta labor que no era nada original, ya la habían hecho en otros países. En Estados Unidos se hizo, incluso se evaluó más de 1 millón de personas en esa oportunidad. Nosotros evaluamos algunos cientos de miles y obtuvimos resultados similares, mientras que en los centros de salud manejamos unas estadísticas X, las que están en la comunidad, las estadísticas son totalmente diferentes y encontramos un incremento importante pues, de las tasas de hipertensión al ir explorando casa por casa. Esa es prevención secundaria, puesto que al encontrar alguna persona hipertensa en su medio, en su casa, pues lo referíamos de inmediato a los módulos de atención de hipertensos que teníamos en la periferia y eran controlados inmediatamente. De esa manera preveníamos el desarrollo de complicaciones, el desarrollo de otros problemas que pueden suceder, de permitir que la enfermedad siga su curso normal, su curso natural. Ahí cortábamos con eso, controlábamos a los pacientes y a través de ello podían tener una vida normal y una expectativa de vida pues prácticamente igual que el resto de la población. Bien, eso con respecto a hipertensión secundaria. Entonces llevamos, recordemos, la prevención primaria es la prepatogénica antes que aparezca la enfermedad. Y eso lo hacemos mediante campañas o programas de promoción de la salud, de tocar pues, hacer énfasis en los factores de riesgo que pueden originar el desencadenamiento de hipertensión, como habíamos hablado antes. Y lo otro es mediante la educación. Y la educación no solo es en el consultorio o en el hospital, sino que tiene que ser masiva. Debe hacerse tanto en la escuela, en la familia, en las comunidades, en pocas palabras. Eso es la primaria. La secundaria ya dijimos que es la detección temprana para prevenir las complicaciones y con toda seguridad a futuro vendrán. Y esa pues la hacemos mediante este tipo de programas, como los que les comentaba antes, yendo a las comunidades o mediante otras estrategias de pesquisa e instauración de tratamiento inmediato. Bien, por otra parte, vamos a lo que se denomina prevención terciaria. La prevención terciaria es también de suma importancia, porque con ella pues estamos actuando en otro nivel.
Con la prevención terciaria lo que vamos es a impedir las complicaciones que sean más severas, las complicaciones propias de la enfermedad, se evolucionen según su curso natural y conduzcan al paciente incluso hasta la muerte. En ese sentido, tenemos que observar que cuando tratamos al hipertenso y ya tiene previamente, ya tiene alguna complicación, llámese cardíaca, renal, cerebral, como quiera llamarse, y nosotros actuamos sobre esa complicación, es decir, estamos haciendo ya combinaciones de medicamentos o de medidas no farmacológicas, tanto para la hipertensión como para las complicaciones. Bien, y actuando sobre esas complicaciones vamos a mejorarlas o vamos a frenar su desarrollo y su evolución, y vamos a impedir que siga evolucionando hasta llegar a la muerte o a una incapacidad. Pues al hacer estas medidas estamos haciendo prevención terciaria. Ya el paciente está enfermo, ya tiene hipertensión, ya tiene complicaciones, pero vamos a impedir que progrese, que continúe su vida y que continúe, por supuesto, con calidad de vida. Esas son las premisas, pues, tanto la primaria, secundaria y terciaria que usamos en hipertensión. Y hay otro detalle muy importante, y es que para hacer todas estas estrategias, tanto de prevención primaria o secundaria, no debemos incidir o no debemos afectar la calidad de vida del paciente. El paciente tiene que conservar su calidad de vida intacta, ¿sí?, independientemente de las medidas que tomemos nosotros. ¿Por qué me refiero a esto? Porque muchas veces los pacientes hipertensos pierden calidad de vida con nuestras decisiones. Y nuestras decisiones conllevan a que cambie ciertos hábitos del paciente, a que ingiera algunos medicamentos, y los medicamentos, por ejemplo, pueden dar efectos secundarios que van a afectar la vida del paciente. Y si le decimos al paciente que cambie sus hábitos, pues eso también va a afectarlo desde el punto de vista de placeres, de calidad de vida en general, del bienestar. Entonces, lo que se trata es de poner en la balanza ambas cosas, la prevención con la calidad de vida, y llegar a un acuerdo entre ambos aspectos. Es decir, tratar de controlarlo adecuadamente, manteniendo la presión normal, controlando las complicaciones, siempre y cuando se mantenga la calidad de vida del paciente y pueda hacer una vida normal, prácticamente. Bien, para los que se han conectado tarde, quiero de nuevo, pues, informarles, pues, soy José Aparicio, soy internista, soy nefrólogo, me dedico a tratar hipertensos, hago investigación, pues, y hoy Biocien me hizo el honor, pues, de invitarme a compartir con ustedes, pues, y en esta corta media hora, pues, vamos a tratar de lograr estos aspectos. Hoy estamos conversando de niveles de prevención en hipertensión arterial. Ya decíamos que había prevención primaria, secundaria y terciaria. Una vez que completados estos tres aspectos de primaria, secundaria y terciaria, hay quienes hablan de una cuarta fase de prevención, que es prevención cuaternaria, por decirlo así, solo que es la última. Ahí no queremos llegar, porque ya es cuando ya hay un deterioro muy importante. Ahí lo que hacemos es impedir que la persona llegue a la muerte, por ejemplo, o que esté muy limitada en sus funciones. Entonces estamos previniendo cosas peores cuando actuamos allí, pero ese no es el objetivo nuestro. El objetivo nuestro es actuar a tiempo, sobre todo a través de la prevención primaria, si no es posible en la secundaria, que sería ideal hasta allí, que no llegue a complicaciones nadie. Bien, y para hacer eso, pues, tiene que haber un cambio en la mentalidad del sistema de salud en general de todos nuestros países, puesto que las campañas que se desarrollen con estos fines realmente son costosas, porque son a nivel nacional, y también, pues, requieren una serie de estrategias que no son las que se hacen habitualmente, como les explicaba antes. Eso implica inversión, implica entrenamiento de personal, implica una serie de cosas que, mientras no se hagan, pues vamos a seguir con las mismas estadísticas que les mencioné previamente. El gran éxito que han tenido los países industrializados ha sido trabajar sobre lo que hemos hablado hasta ahora, en los tres factores de prevención. Y lo más curioso es que en estos tres factores, para incidir sobre todo el primero y el segundo, no hace falta grandes tecnologías. Me refiero desde el punto de vista médico, aparatos, como lo conoce la gente, ¿sí?, aparatos de gran tecnología, costosísimos. No, ese no es el objetivo. Eso es ya para cierto grupo donde es necesario utilizarlo. Pero para las grandes masas poblacionales, para hacer la pesquisa inicial o para lograr un control adecuado con un diagnóstico precoz, recordemos que la prevención primaria y secundaria, no hace falta tecnología de ese tipo. Hace falta son programas de detección, de educación,
Y con eso logramos salvar más vidas que con la tecnología, porque nos adelantamos. Y fíjense ustedes cuán importante es esto de la prevención, sobre todo en los dos primeros niveles, tercero también, por supuesto, cuando se presentan las complicaciones que no queremos que pasen más allá, que si nosotros logramos controlar a los hipertensos, supongamos que en su población ustedes tengan, qué sé yo, 100.000 eventos cerebrovasculares, o isquemias cerebrales, o trombosis, como lo conoce mucha gente, o hemorragias intracraneales. Bien, nosotros supongamos que esos fueron 100.000 hipertensos a los que les dio ese problema. Si nosotros lográramos controlarlos, a ellos, a los 100.000, la mitad no hubiera tenido ese problema. Con lo que se refiere a accidentes cerebrovasculares, casi la mitad, el 40% realmente. De 100.000, 400.000 no hubieran tenido ese problema, se hubieran salvado por completo. Es decir, que ahí cumplimos nuestra misión de salvar vidas. Un héroe de guerra se queda corto ante nosotros, porque salvamos miles de vidas simplemente con estas medidas preventivas. Por ponerles otro ejemplo, la presencia de infartos, que es muy frecuente en personas hipertensas, porque es, como les dije antes, el sustrato fisiopatológico para presentarse estos infartos. Bueno, los infartos, si logramos el buen control, disminuyen en un 25%. Es decir, que de esas 100.000 personas, 25.000 no tendrían infarto. Imagínense ustedes. Es decir, que son cifras, como hablamos de poblaciones en general, son cifras muy grandes y muy importantes. Y las logramos simplemente con prevención, con las medidas preventivas. Y por decirles el último ejemplo, las personas cuando tienen hipertensión arterial, en ocasiones el corazón crece mucho porque tiene que hacer mucho esfuerzo para inyectar la sangre a través de arterias que están más estrechas, que ocurre en la hipertensión arterial. Entonces el corazón crece y sigue creciendo, llega un momento que se dilata. Entonces, cuando se dilata, él disminuye su capacidad de bomba, no puede bombear suficiente sangre, y eso se ha dado por llamar insuficiencia cardíaca. Entonces, la insuficiencia cardíaca es muy seria, pues, y conduce a una serie de problemas, incapacita a las personas, incluso las lleva a la muerte. Pero ¿qué pasa si nosotros controlamos a esos hipertensos tempranamente? Que de esas 100.000 personas que van a tener insuficiencia cardíaca, la mitad no la va a tener. Es decir, de 100.000 salvamos 50.000, por poner un ejemplo teórico. ¿Bien? Es decir, vale la pena el control apropiado de la hipertensión arterial y el precoz diagnóstico, porque mediante eso se salvan vidas, y no solo se salvan vidas, sino que mejora la calidad de vida, se prolonga la vida y se hace una vida productiva. Y todo ello se logra con el simple control de la hipertensión arterial, que no es tan complejo como parece, puesto que los que manejamos a estos pacientes hemos entrenado gente sin especialidades de gran envergadura, y logran un buen control de hipertensos al asumir las pautas que se les dan. Es decir, que puede hacerse a gran escala este control y prevenir una serie de problemas, y que la población de personas hipertensas pues se mantenga saludable, tenga una expectativa de vida larga, tenga pocas complicaciones y no tenga pues limitaciones con respecto a la calidad de vida. Insisto mucho en esto porque esa es la tendencia moderna. No es posible que las personas estén bien controladas si no tienen calidad de vida, o si pierden calidad de vida y bienestar. Las dos cosas van juntas. Tienen que tener calidad de vida y además de eso pues tener la presión controlada. Pero independientemente de esto, lo cierto es que el buen control de la presión a través de estas medidas de prevención hace que las personas vivan más y vivan mejor. Bien, tenemos 24 minutos ya de transmisión. En los últimos 6 minutos, pues si alguien desea hacer alguna pregunta o alguna aclaratoria, por favor lo haga con los mecanismos pues, que ya conocen. Estoy viendo aquí alguien nos envió un saludo desde Argentina. Muchas gracias, muy amable. Bien, dice en Chile, dice Robert Giacomi, en Chile existe el programa de hipertensión arterial, en donde cada comuna tiene su CESFAM, en donde agrupan estos pacientes y los controlan cada 3 meses. Bueno, eso es excelente, es decir, el programa de hipertensión debe haber en todos los países. Ahora bien, lo único que me llama la atención es que dice los controlan cada 3 meses. Lo cierto es que todos los hipertensos son diferentes, y el control que se hace cada uno de ellos va a depender de sus particularidades, de sus características personales. Es decir, si yo veo un hipertenso y le digo voy a controlarlo en X tiempo, es de acuerdo a los problemas que él tenga, como individualidad.
Y hay otros que uno puede verlos un poco el tiempo más prolongado, otros más cercanos, en fin, varía de cada persona. Aquí dice, un hipertenso por cuántos días puede dejar de tomar su medicamento, pregunta de Biocien. Lo cierto es que los medicamentos antihipertensivos tienen una particularidad, y es que ellos, cuando usted lo ingiere, ellos alcanzan un pico cuando se absorben en la sangre, y luego ese pico comienza a descender cuando el medicamento está siendo degradado. Por eso es que repetimos el medicamento. El periodo para repetirlo varía de medicamento a medicamento. Hay unos que duran horas, otros duran días, otros que duran 24 horas. En fin, eso varía mucho de un medicamento a otro. Supongamos que es un medicamento que dura 24 horas. Usted lo tomó hoy en la mañana, por poner un ejemplo. Y luego debe repetirlo mañana en la mañana y así sucesivamente, todas las mañanas. Cuando usted lo toma hoy, le dura hasta mañana y ahí comienza a descender. Si usted no se toma el de mañana, entonces desciende por completo, desaparece de su sangre y no ejerce ningún efecto. Entonces, cuando usted se toma el otro al siguiente día, 2 días después, el efecto no es el mismo que si lo hubiera tomado seguido. El efecto es menor, porque los medicamentos cuando se ingieren, sobre todo los antihipertensivos, requieren un periodo de adaptación y de acomodación para llegar a su efecto máximo. Entonces, cuando yo tomo medicamento antihipertensivo, el primer día necesito entre 4 y 6 semanas para que llegue a su efecto máximo. Por eso no se recomienda omitirlo. Si usted lo omite, va a empezar otra vez de cero prácticamente, pues tiene que comenzar de nuevo esa cascada para lograr un efecto terapéutico. Por eso no es prudente pues estar abandonando el medicamento. Aquí dice, un hipertenso de años puede dejar de tomar su medicamento. Bueno, es lo mismo que habíamos hablado antes. Lo cierto es que los medicamentos, ninguno es para toda la vida, en absoluto, ninguno. Todos son susceptibles de variar en la medida que transcurre el tiempo y cambian las situaciones de la persona. Por eso es que a veces los médicos decimos, tome esto para toda la vida. Eso es un error. Eso es un error, pues ningún medicamento es para toda la vida. Todos son susceptibles de variar. Entonces, el tiempo que toma el medicamento del paciente va a depender de la eficacia que tenga en él, de los efectos secundarios que tenga en él, una serie de consideraciones que uno toma en cuenta para modificar los medicamentos. Entonces, suponga que usted es hipertenso y tiene 20 años tomando un medicamento, de pronto necesita otro, de pronto necesita una combinación, de pronto, en fin, eso se lo dirá su médico versado en hipertensión cuando él lo evalúe integralmente y decida pues qué es lo mejor para usted. Pero no es que puede dejar de tomar el medicamento. No es que puede dejar de tomar el medicamento. Claro, hay circunstancias, por ejemplo, supongan que esta persona tuvo X problemas que indujo que bajara la presión, que son tantos. Bueno, ese es un hecho excepcional, en ese caso se lo quitamos, por ahora. De pronto después vuelve a necesitarlo. Cuando tuvo, qué sé yo, supongan que tuvo séptico, que tuvo una infección generalizada y la presión bajó, entonces no se lo damos. Supongan que tuvo una hemorragia, entonces tampoco se lo vamos a dar. Pero lo cierto es que los medicamentos antihipertensivos se dan seguido y las dosis que se dan o la cantidad de medicamentos que se dan van a depender de las particularidades de cada paciente, pues cada uno es diferente a otro. Entonces los medicamentos que se usan en una persona deben ser adecuados para esa persona de acuerdo a sus características. Y pues se irán cambiando o se irán modificando en la medida que sea necesario. Salud, dice Diego Zambrano, saludos desde Ecuador, muchas gracias. La medicación prescrita para control de hipertensión es para toda la vida, ya lo respondimos. Ningún medicamento es para toda la vida, sobre todo los antihipertensivos. Todos pueden variar en el transcurso de la vida dependiendo de las circunstancias que se presenten. En ocasiones usamos uno, luego pues, debemos cambiarlo por razones diferentes, o en ocasiones hay que asociarlo con otros. Hay varias técnicas para el tratamiento antihipertensivo. Uno es comenzar con un medicamento, llevarlo a la dosis máxima y después pasar a otro si es necesario. La otra es comenzar con un medicamento, uno solo, pero no llevarlo a la dosis máxima, sino que en la siguiente consulta, si uno considera que no está controlado, le agrega un segundo medicamento sin llegar a la dosis máxima. Y la tercera técnica es comenzar con 2 de una vez. Ahora, ¿en qué persona usar uno u otro? Depende de las particularidades de cada quien y es individualizado. Robert Jacome dice de nuevo, claro, doctor, esos controles cada 3 meses son para pacientes estables. Si llegaran a tener una alteración, los controles se ajustan a los requerimientos del paciente. Correcto, totalmente de acuerdo con ustedes, señor Robert. Así es como debe ser. Bien, el programa primero lo hace el médico, luego enfermería y nutricionista. Eso es muy importante, señor Jacome. Cuando hablamos de hipertensos, de control y tratamiento de hipertensos, hablamos de un equipo multidisciplinario. Multidisciplinario, ¿por qué? Tiene al médico, no necesariamente tiene que ser un genio, ni ser hipertensiólogo, ni nada de eso. Puede ser una persona entrenada en hipertensión, médico entrenado en hipertensión, como los que teníamos nosotros y eran exitosísimos.
pero necesitaron el soporte de la enfermera, porque la enfermera hace lo que se llama preclínica en la consulta y hace la postclínica y lo ayuda también durante el acto clínico. La enfermera es de vital importancia durante el acto médico y es quien da las pautas educativas al paciente en la consulta, no tanto el médico, que de pronto tiene más prisa. Debe hacerlo, por supuesto, durante la consulta, pero la enfermera tiene acceso al paciente antes y después, por lo tanto es una ventaja para él. Y por supuesto se complementa con las medidas nutricionales, y los médicos no somos nutricionistas. Quien realmente sabe de medidas nutricionales es la nutricionista o el nutricionista. Decimos la nutricionista porque hay más mujeres nutricionistas, ¿no? Pero lo cierto es que eso es lo correcto, como dice el señor Robert, que él debe ser la nutricionista quien lo vea a él. Hay un tercer factor que usamos también en el tratamiento integral de los hipertensos, que son los psicólogos. Hay técnicas de relajación, algunos están en contra, otros a favor, hay diferentes escuelas, ninguno está de acuerdo, pero hay técnicas de relajación que ayudan a descender la presión en cierta cantidad. Entonces usamos los psicólogos, sobre todo en situaciones de estrés como las que tenemos acá, y pues nos ayuda. Entonces la combinación del psicólogo, el nutricionista, el médico y la enfermera hacen que un equipo muy eficaz y puede lograr pues un buen control de las personas hipertensas. Y el señor Jacob dice, por eso son 3 controles al año. Ah, ok. Sí, yo lo mismo que usted dijo, estoy totalmente de acuerdo con usted. Si está estable, no es necesario verlo tan cercano. Si tiene problemas que no ha sido bien controlado, entonces por supuesto lo vemos con mayor frecuencia. Bueno, creo que no hay otra. Sí, creo que no hay otra Soledad. Realmente ya llegamos a la media hora, o pasamos a la media hora, llevamos 31 minutos 38. Me disculpo si me pasé. Lo cierto es que fue un placer para mí compartir con ustedes y espero pues que podamos reunirnos de nuevo para seguir conversando sobre este y otros temas. Muchas gracias a la gente de Biocien por invitarme, pues, y continúo a su completa disposición. Gracias por escucharme. Buenas noches.